Por favor, señores, alguien que se llama Cindy y Melody, que se identifique, porque si no, no lo acepto. Se me están metiendo gente que no es del curso a las charlas. Cindy, ¿qué apellido? Y Melody, ¿qué apellido? Que se pongan los apellidos. Ya les digo, doctor. Sí, por favor. ¿Qué apellido es Cindy? ¿Qué apellido es Melody? Porque si no, no los acepto. Dígame usted los apellidos para aceptarlo. Y una vez ahí les estoy tomando la asistencia. Gracias, doctora. Antes aceptaba a todos, era más rápido, pero en el curso anterior tuve como 60 alumnos y resulta que estaban metidos de otra facultad, de otra. Entonces se habló una discutidera, pierden uno tiempo en la clase, es un día. Por ejemplo, ahí hay un Darío Rodríguez. Y yo tengo un Eric Rodríguez. Doctora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me dan los apellidos de Cindy y de Melody? O los remuevo porque no me dejan entrar a los siguientes. Ya los removí porque no me están dejando entrar a los que siguen. García Mayerli. Admitido. Rivera Guerri. Admitido. Elena Morales. Jiménez Bustos. Admitido. Buenos días, doctora. Buenos días. Iván.
Aceptada. Hernández. Cintia. Aceptada. López. López también. Aceptada. Mutri. Aceptada. Moto. Aceptada. Catherine Tango. Aceptada. Andaluz. Aceptada. Paisagua. María. Patricia. ¿No? Por favor, Melody, ¿qué apellido es? Desde un iPad está entrando. Ella es Melody Massa, pero no sé por qué no ha puesto su nombre. Masa. Sí, Massa es. Bien. Para aceptarle, porque solo pone iPad de Melody, como que yo tengo que saber quién es. Marina. Andrés. Andrés. Suárez Marta. Lorena García. Camila García. Catherine Tango. Flores. Aguas Listin. Listo, ya tenemos 34 participantes y el resto entrará conforme va llegando. Doctora, dice algunos que les sale que les eliminan de la sala de reunión, que tienen problemas para ingresar. O sea, me faltan, tengo 34, lo que faltan son 6 y todos han ingresado. Y yo les cambié el día a las 6 de la mañana, así que no es que no tienen el link. No tengo a nadie en espera. Están metiendo algo mal en el link, probablemente. Bueno, lo que faltan son 6. Porque ya tengo 34 adentro. Es que a la compañera Santana Sí, le doctora, sale. algunos le salen que Los Ángeles
La compañera Santana le sale que no puede volver a ingresar a la reunión porque el anfitrión le eliminó previamente. El Angélica, por eso no soy yo, porque yo solo eliminé a un iPad, que ya lo acepté, y a una niña que se llamaba, solo tenía el nombre. Angélica Cruz, mire, acaba de ingresar. Sí, doctora, Melody Massa, ya le cambié el nombre. Ese, ya. Angélica Cruz Antonio, yo la estoy aceptando. Javier Rivadeneira, está aquí. Gracias, doctora. Sí, Melody Massa. Sí. Y ahí no hay nadie más, ahorita hay 36, o sea que solo faltan 4. Y solo eliminé a 2, porque no tenían nombre, solo tenían iPad de no sé quién, y el otro solo el nombre. Entonces yo no los puedo identificar y necesito identificarlos, porque como les digo, el día de ayer se metieron como 50, 60, porque yo hacía aceptar todos, aceptar todos, aceptar todos, y de pronto se metían gente que no era de la facultad, ni del curso, e interrumpieron la clase a media clase, porque así son ustedes, ¿no? Ustedes entran y en vez de verse y darse cuenta que están en otra clase, lo que dicen, disculpe, yo no soy de esta clase, a mí me mandaron este link. Pero está en ese caso era semiología, la clase de ayer. Sí, pero yo soy de que computación de la facultad. ¿Y eso qué? Yo estoy en la clase de semiología, no está en esta clase, salga. Y busque su clase, ¿no? Es lo lógico. Encima se ofendieron. Encima se ofendieron. Una señorita que dijo que yo no tenía que retarla. Yo le digo, señorita, está interrumpiendo una clase al maestro y usted no pertenece ni a esta facultad ni a esta clase. Usted lo lógico era, lo decente era, retírese callada y busque su clase, llame por el chat a sus compañeros, porque ha de tener un chat del curso, y busque el link suyo. Pero no me interrumpa la clase y detenga a todo el resto de alumnos porque usted no está en esta clase. Pero así son ustedes, o sea, esa es la manera de pensar del chico millennium, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene que parar para que le expliquen a él qué es lo que está pasando. Entonces, yo no creo que había que explicar nada. Entonces, desde allá, pues, mira, ahorita está una persona en espera y solo está una persona con un y dice user. ¿Cómo yo voy a identificar quién es user? No tiene nombre, no tiene nada y quiere que lo admite. Entonces, pregunte usted si alguno de sus compañeros se puso así. Solo dice user. Y el que falta es Alonso Mite Cruz, John Jairo Pérez Pilco, no, y ya se fue, ya no está. Entonces, esas cosas están sucediendo ahora. Entonces, no sé si son infiltrados, no sé si son de otros cursos. Mi esposo, que también es profesor, les hacen unas locuras en las clases, entonces... Aquí hay un Roger Terán, ¿eh? A ese ya lo admito. Terán Roger. Listo. Vamos a intentar ahora sí compartir y empezar la clase, ¿no? Ya están compartiendo la imagen, ¿no? Entonces vamos Doctora, a hacer... Dígame. disculpe que le interrumpa, es que están ahorita escribiendo en el grupo de nuevo. John Pérez dice que no se le permite ingresar. Ese será el que tiene el nombre de user. No, John Pérez, ¿no le salió ahí con el nombre de él? No, sale solo como una imagen en blanco y dice al lado user. Déjeme preguntarle ahorita, ¿no? Sí, ¿cómo está el nombre de él? Porque ahorita en los, déjeme ver, en los participantes, ahí tengo a un Franco Mite. Es el único que está en espera. Ahorita estamos... Y mire, ese Franco Mite no está aquí en esta aula. John Pérez, recién ahí está John Pérez. Jairo, recién ahorita entró. El señor Franco Mite, usted no pertenece a esta clase. Sí pertenezco, doctora. Mi apellido es Mite, no Franco.
Ah, usted no, entonces ya. Su apellido es Mite Cruz Franco Alonso. Ya, ok. Ya no hay nadie más y estamos 39. No hay nadie en espera. Doctora, Dígame. doctor, buenos días. Buenos días. Dígame. Yo hace poco acabé de ingresar, pero no estoy en la lista. Mi apellido es Cruz Anchundia, para la asistencia. ¿Sí está usted, niña? Cruz Anchón de Angélica Monserrate. ¿Es usted? Sí, presente. ¿Está usted en la lista? Sí, niña? soy yo. Sí, sí está en la lista Buenas- y ya le puse presente. Ah, ya. Ya. Buenas tardes, doctora. Ya, Dígame. gracias, doctora. Listo. Entonces yo conforme los he aceptado, ya les estoy cogiendo la lista. Entonces Bueno. realmente me faltan solo dos. Rodríguez Molina, Eric Brandon, no sé si ya está aquí. No está. No, ellos Sí, dos, doctora, a él, dice a que Rodríguez, no, a Rodríguez, pero a no. Rodríguez, a Rodríguez y a Santana le sale que no pueden ingresar, no se les permite ingresar. Que vayan de nuevo al link de la plataforma y lo copien de pronto de donde están ingresando al link anterior. Que vayan a la plataforma y busquen el nuevo link, porque ahora nos lo ponen todos los días, hay que cambiarlo todos los días. Entonces, si ustedes están cogiendo el link anterior, están en otra aula y entonces no lo van a aceptar. Porque lo que yo estoy haciendo, estamos haciendo todos los profesores, solo aceptamos los que están en la lista. Y entonces aquí, Doctora, dígame. ¿puedo ir al baño? Vaya, no me tiene que pedir. Bueno, entonces, ya que estamos la mayoría, vamos a empezar con la clase. Ok. Vamos a hablar de traumatismo cráneoencefálico, pero la mayoría de los traumatismos cráneoencefálicos a nivel neurológico lo que va a traer son accidentes cerebrovasculares. Entonces, vamos a empezar como accidente cerebrovascular. José Bermeo García José, vuelvo a aceptarlo, él ya lo ha aceptado varias veces, ese se ha ido y ha vuelto. Y cada vez que me aparece ese cuadradito, me congela la imagen. El objetivo es dotarlos de a ustedes de los criterios adecuados para la evaluación de cada caso. Definitivamente, en esta circunstancia, el tiempo es cerebro. Mire, ahí hay una Ángela Quispe. Y nosotros no tenemos a ningún Quispe en este curso. Solo tengo con Q a Quijije, Zambrano Allison. No hay ninguna Quispe Ángela. Entonces pregúntenle a alguno de sus compañeros por el chat si es que están entrando a través de Ángela Quispe, porque esa es otra, a veces entran desde otros chats. Y capacitar al estudiante para la adecuada interpretación de la imagen. Contar con una secuencia de criterios que nos permitan elegir el mejor medio de diagnóstico para la evaluación de la patología. Aquí sí no tienen tiempo a equivocarse. Si usted se equivoca, lo único que va a suceder es que esa persona o se muere o se agrava. Entonces usted tiene que ser específico y protocolizado para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Esos son la bibliografía que se usó para hacer esta charla. Vamos a hablar en los accidentes cerebrovasculares de dos cosas, de los conceptos y de las clasificaciones. ¿Qué es una enfermedad cerebrovascular? Es cualquier alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del sistema nervioso central como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. Sea eso por traumatismo, sea esto por isquemia, sea esto por coagulopatía, por cualquier causa que cambió la circulación cerebral. Y llamamos ictus, que en latín significa golpe, a la presentación aguda de la enfermedad cerebrovascular. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que está refiriendo grandes dolores de cabeza que no ceden a los analgésicos,
y que ya tiene varios días y es un dolor de cabeza que aturde a la persona, que no la deja realizar sus trabajos, ella va a acudir a un médico. Y usted sabe de que si está teniendo un accidente cerebrovascular, no es un ictus, es algo que está teniendo un desarrollo prolongado. El ictus es aquel accidente en el que tú estás hablando con la persona, de pronto pega un grito desgarrador y se te desmaya. Entonces tú lo ves nomás y dices, se rompió un aneurisma. Eso es un ictus, algo brutal en el instante de poco tiempo, alto en el dolor y lleva a la inconsciencia a la persona. Obviamente, tienes pocos minutos para resolver. A ver, espérense que siguen 2 personas más. Elvis Saldumbide. No tenemos a ningún Saldumbide. Sí. Y hay más de 40 en la lista. Ángela Quispe está en 2 veces. Y Elvis Saldumbide no está en mi lista. Ni en la del grupo 1, déjenme ver, imaginología. No, Zambrano y Zambrano, no tengo ningún Saldumbide. Doctora, Dígame. es Jorge Romero Saldumbide. Pero aquí dice Elvis Saldumbide. Sí, creo que... no Entonces sé. es un problema, porque entonces yo no sé, pues. Entonces, Sí. dígale que entre desde su, no desde Elvis Saldumbide. Ahí ya lo estoy aceptando. Y a Ángela Quispe pregunten quién es y de dónde están entrando. Flor Márquez Alejandro, yo ya lo acepté, está vuelto a entrar. Sí, el compañero dice que se está conectando desde el celular. Ya. Cindy Paola Santana. Ella es la compañera que falta. Ella, sí. Ahora sí está como ella es Cindy. Ya. Y la que sí no entiendo quién es Ángela Quispe, que no la tengo por ningún lado. Quizás se está equivocando de aula. Sí, pero solo me falta a mí aquí en el aula, Eric Brandon Rodríguez Molina, es el único que falta. ¿Será Ángela Quispe? ¿Alguien tiene el número de Rodríguez Molina Eric? Sí, ya le estamos avisando, doctora, pero no Lo han eliminado. no está entrando como Ángela Quispe. No está entrando como Ángela Quispe. Aquí está una como Angélica Cruz Anchundia. Ella ya estaba, yo no sé por qué entra de nuevo. Sí, ahora yo estoy tratando de ingresar desde la computadora porque el celular se me va a apagar. Ah, entonces resulta que tengo algunos que están ingresados 2 veces. La única que está en espera es Ángela Quispe. La voy a admitir para preguntar qué es que le pasa a esta niña, porque sí que es insistente. Ahí están todos. La señorita Ángela Quispe, disculpe que la acabo de aceptar. Usted no está en la lista mía de Imagenología 2. Ángela Quispe, ¿puede contestar? Ni contesta. Y tampoco tiene el micrófono. Bueno, sigamos. Espero que ahora sí ya nadie interrumpa, porque cada vez que interrumpe se congela la imagen. Vea esto. Entonces, el ictus es una urgencia médica y la posibilidad de tratamiento fibrinolítico depende del tiempo de evolución. Si usted tiene un coágulo que está obstruyendo una arteria y tiene menos de 24 horas, usted puede mandar medicación para disolver el coágulo y evita la cirugía del paciente. Obviamente, esto tiene que ser
a nivel de hospital o a nivel de clínica, con internación del paciente, pues, y estar encima, pues, con el médico neurólogo que le está desbaratando el coágulo, en otras palabras. La integración de los diferentes códigos ictus nos obliga a conocer el manejo de esta patología en todos los servicios de emergencia, porque esto, señores, esto sí les va a llegar a ustedes. Usted tiene que dividir a la enfermedad cerebrovascular en dos grandes grupos. O es hemorrágico o es isquémico. Obviamente, todos los traumatismos cráneoencefálicos entran dentro de los hemorrágicos, porque en el cambio de los isquémicos, usted tiene que tener una enfermedad precursora. La enfermedad cerebrovascular agrupa dos síndromes de naturaleza muy diferentes. Actúan de diferente manera, el isquémico y el hemorrágico. Cuando tenemos isquemia, usted tiene que determinar si es total o focalizada. Si es total, ya sabe que está premorte. Si es focalizada, usted tiene que determinar si es un accidente arterial, o sea, de hipertensión arterial, o es un infarto cerebral. Y si es un infarto cerebral, si es aterotrombótico, cardioembólico o de causa indeterminada. Si es hemorrágico, determina si está dentro del cerebro o fuera del cerebro. Si es fuera del cerebro, puede ser, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, dando hematomas subdurales, epidurales, y si es intracerebral, puede ser ventricular o parenquimatosa. Si es parenquimatosa, puede ser lobular profunda, troncoencefálica o cerebelosa. Estar en el cerebro, en el tronco o en el cerebelo. Entonces, si usted esquematiza bien qué puede suceder en una hemorragia, entonces usted va a saber qué hacer en cada una de ellas. Esta es la clasificación de las españoles en neurología que está desde el 2005, desde el 2010, y es la más sencilla, la que más se rige a algo de emergencia, que es lo que ustedes van a llegar, a menos porque sean neurólogos y ya cada uno de ustedes tenga pues sus pacientes con estos problemas. Entonces vamos a empezar con el hemorrágico. En el hemorrágico usted tiene que determinar dos cosas, o está fuera del cerebro o está dentro del cerebro. Si está fuera del cerebro, solo pueden ser tres cosas: un hematoma epidural, un hematoma subdural o una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es el hematoma subdural? Es la sangre que es hiperdensa, o sea, blanca, de morfología semilunar. Semilunar es que coge una media curva, adyacente a la calota, pegada al cráneo, con edema perilesional, o sea, inflamación de todo el cerebro, cóncavo hacia el hemisferio. Obviamente, si está pegada al cráneo, es semilunar, y aquí está el cerebro, es cóncava hacia el hemisferio cerebral. ¿Ok? Sigue la misma dirección del cráneo. Y puede cruzar la sutura craneal, o sea, desplaza la línea media. Esas son las características físicas de un hematoma subdural. Es lo que usted va a ver. Entonces, ahí tiene usted una tomografía con un hematoma subdural. Miren, pegado a la calota, abraza al hemisferio cerebral. Es hiperdenso y miren cómo desplaza la línea media. Observen que aquí se ve líquido, es negro, en el ventrículo, y aquí no se ve, significa que está lleno de sangre. ¿Ok? Esto es un típico hematoma subdural. Tiene tres fases: aguda, subaguda y crónica. Los primeros 3 días se va a ver como una media luna blanca, un poco ploma en las personas con mucha anemia. Entre el 4º y el 15º día está la fase subaguda, que es ploma isodensa, más parecida al cerebro. Difícil de notar. Ahí se tiene que ver el desplazamiento de la línea media o el colapso del ventrículo, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Y la crónica es a más allá de 15 días, o sea, ya 2 semanas del accidente. Es una imagen negra, hipodensa. Su diagnóstico diferencial es con el higroma subdural, pero en un hematoma subdural ya vamos a tener 15 días de patología. En cambio, el higroma subdural se lo ve negro desde el inicio, o sea, en la fase aguda. Eso es lo que usted le determina si es uno o es otro, el tiempo de aparición de los síntomas.
Entonces, aquí tienen ustedes una fase aguda, miren, blanco, una fase subaguda, miren, parecido al cerebro. Miren que un ventrículo está lleno de agua y el otro está lleno de sangre, no se lo ve. Y por último, la fase hipodensa, miren, negra, en la fase crónica. Aquí tienen las 3 fases de un hematoma subdural. Estas 2 son el mismo paciente, este es otro paciente, porque este no solo tiene una fase crónica acá, miren que acá tiene también otra, miren, que esto no tiene este paciente ni este. ¿Ok? Ahora vamos con el epidural. En cambio, ese es una forma biconvexa, como una concha. Ese está en contraria a la curvatura del cráneo. Es adyacente a la calota. Este, en cambio, no cruza la sutura y es hiperdenso, igual que el otro. Aquí hay que tener cuidado porque como todo en la vida, en medicina, 1 más 1 no es 2, a veces es 3. El 5% de estos hematomas que tienen la forma convexa son subdurales. Ese es justamente el que le tocan a usted para el examen y resulta que parece epidural, pero es subdural. Lo típico. Entonces, aquí tienen ustedes un hematoma epidural. Miren que es como una concha, totalmente contraria a la curva del cráneo. Y miren que es bien delimitado. Miren la diferencia con el otro que no tiene los bordes delimitados. El epidural, en cambio, usted lo puede pasar con un lápiz, miren. Es perfectamente delimitado. Contrario al hemisferio. Si el hemisferio va así, el hematoma va así. No desplaza la línea media, mírenla, está perfecta. Y no se ve mucho edema perilesional, aunque sí vemos sangre en este ventrículo. Miren, aquí tienen otro. Es perfectamente delimitado. Forma biconvexa, como que si fuera una concha. El cráneo versus el hematoma. Y de ahí tenemos la hemorragia subaranoidea. Esa es la más difícil de determinar, ya que esa no se la ve hiperdensa, está en medio de las circunvoluciones cerebrales y como es en todo el cerebro, tiene bastante espacio para meterse y no le da una sintomatología muy visual. La hemorragia subaranoidea es el 4º tipo más frecuente de evento cerebrovascular, agudo, y cuenta con el 8% de todos los accidentes cerebrovasculares. En la mayoría de los casos, en el 75%, es causada por aneurisma del polígono de Willis. El periodo más crítico es durante los primeros días. El 25% de las muertes es en el primer día y el 50% en los siguientes 5 días. Entonces, cuando ustedes están en el hospital y ven esas personas que han tenido un accidente cerebrovascular y ya tienen una semana en el IES acostado porque todavía no llega el neurólogo, le daba lo mismo estar ahí o estar en su casa, porque ese es el de 50% que sobreviven, con médico o sin médico. Porque usted debió haber hecho la diferencia si lo agarraba en las 24 primeras horas. Si usted agarra a una persona con un accidente cerebrovascular antes de las 24 horas, usted tiene del 93 al 100% de posibilidades de salvarla sin secuelas. Es bien alto. Pero la idiosincrasia de nuestro pueblo hace que casi nunca lleguen las primeras 24 horas. Díganme cuál de ustedes, o qué han visto ustedes, porque todos ustedes tienen padres y abuelos, cuando tienen esos dolores de cabeza agudos, van inmediatamente al hospital. No, se toman primero la Mejoral, se toman la aspirina, se toman la migrodorexina, se toman el Cafergot, se toman la agua de la abuelita, se toma el tranquilizante porque a mí hizo tener coraje este muchacho. Y pasan 24 y a veces 48 horas cuando dicen, no, ya esto no me pasa, yo creo que tengo que ir al médico. Si era de morirse, si estaba en el 25%, se murió en la cama. Y si te dio a las 2 de la mañana, tú en ese instante no te vas a vestir y vas a ir al hospital. Te tomas todo lo que encuentres en el camino, que tienes en la casa, que tiene la abuelita, el hermano, la tía, el vecino, el que tenga,
Te tomas tu pastilla y obviamente te va a mejorar el dolor, pero vas a enmascarar el cuadro. Y esa es la desgracia que sucede con este cuadro. Cuando te llega, ya te llega 2 o 3 días, a menos que obviamente sea un traumatismo, ¿no? Si es un accidente de carro, es un palazo que te dieron en la cabeza, o un martillazo, o un balazo, obviamente vas a ir inmediatamente al hospital. Pero cuando es ese dolor de cabeza que empieza de poco a mucho, de grado 2 o 3 de dolor a un grado 10, normalmente pasan más de 24 horas. Para remediar esta situación se requiere un diagnóstico rápido y específico. Y este sí, señores, aquí no es posible llegar a este diagnóstico sin las imágenes. La sensibilidad de la demostración de la hemorragia subaracnoidea varía enormemente, del 55 al 100% en los últimos 20 años. O sea, lo que yo vi de accidente cerebrovascular cuando yo estudié medicina no tiene nada que ver con lo que ustedes están viendo de la misma patología. Esta gran variabilidad se debe a 2 factores. Primero, al momento del examen. Actualmente se hace más rápido que antes. Si tú llegas en las 24 primeras horas, tienes una tasa positiva del 93 al 100% de los casos. Mientras que las que llegan el segundo día ya llegan del 63 al 87% de los casos. ¿Por qué sucede eso? A lo que acabamos de hablar. Contéstenlo. Si me están entendiendo, ustedes pueden contestar esa pregunta. ¿Por qué el segundo día las cifras de resolución caen del 63 al 87%? Porque la hemorragia ha ido avanzando. Porque ya se te murieron el 25% que tenía que morirse en las primeras 24 horas. O sea, ya solo te queda la posibilidad de salvar al 75%. Y dado que ese 75% ya tiene 24 horas de evolución, por eso baja hasta el 63%. Entonces, realmente solo puedes no llegar al 87, solo puedes llegar al 75. Porque ya todos los que tenían que morir en las primeras 24 horas ya murieron. Te está llegando el segundo día del dolor. Los más graves murieron el primer día. Y si tú te demoras y esperas la siguiente guardia porque es que viene el neurólogo, va bajando. Y si ya pasas los 5 días, ya déjalo nomás en la cama porque se va a salvar, contigo o sin ti. Porque es el que se hubiera salvado con la agüita de suegra en la casa. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Y todos los demás que tienen esa posibilidad de salvarse, ya irremediablemente quedarían con una secuela? Sí, en el tiempo. Porque el área que no está irrigada ya se necrosó, ya se infartó. Lo que originalmente fue un traumatismo, después ya se hizo un infarto. Porque es un área que no tiene circulación. Entonces tú entras primero a evitar la hemorragia y a segundo a clampear lo que está cortado y recanalizar lo que puedas para llevar la circulación al área que se le cortó la circulación. Esa es la importancia. Porque obviamente el cerebro sí va a rehacer vasos, va a ampliar los vasos más pequeños, pero los vasos grandes los tienes que recanalizar, porque si no, toda el área que irrigaba ese vaso se infartó por falta de oxigenación. Entonces ahí es que tú ves las secuelas que quedan de los accidentes cerebrovasculares, pero porque son atendidos tarde. Cuando tú tienes, por ejemplo, un accidente cerebrovascular por una coagulopatía, por un trombo, y llegas antes de las 24 horas, ni siquiera operas. Manda solo fibrinolítico y desbaratas el coágulo y se acabó tu problema. Y tienes que mantener, obviamente, para desbaratar el coágulo, tienes que parinizar al paciente y entonces va a sangrar. Y entonces tienes que tenerlo en un lugar para colapsar los probables sangrados que pueda tener esa persona. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante la emergencia, el momento en que te llega. Y tú como triaje que vas a hacer en el nivel 1, mucho el nivel 2 porque estás en un hospital, tienes que derivarlo al especialista, pero ingresando al paciente. No vaya hacia su casa y venga mañana así que está vivo. O sea, no es así.
Póngase bravo quien se ponga, porque ahora la gente se pone brava cuando tú ingresas. Porque así sucede en los hospitales. No ingreses tanto como que si uno pudiera detener la emergencia. Y no es así. Tiene que ser ingresado. Y espero que no sean ustedes los que se hacen de la vista gorda de que, ay, no, no voy a ingresar tanto. Bueno, ya si es de ser, será. Si sobrevive, sobrevive. Y vas a creer que así piensan muchos. Esa es la diferencia de uno o a otro médico. Entonces espero que sean lo suficientemente jóvenes y lo suficientemente altruistas para saber que van a trabajar y a rajársela para tratar de salvar la vida de los que te llegan a tus manos. Aquí tienen ustedes una hemorragia subaranoidea. Entonces, como ustedes ven aquí, ¿cuál de ustedes, cuál de los hemisferios es el que está con la hemorragia? Mírenlo bien. Miren más allá de lo evidente. Concéntrense en la imagen. ¿Qué ven en esa imagen? Doctora, no sería el izquierdo, ¿no? El izquierdo es este. Ajá. ¿Por qué dices eso? O sea, porque antes mencionó que la hemorragia se metía entre las circunvoluciones y yo creo que ahí se nota más que el otro. Si se notara más que el otro, no te olvides que la tomografía son rayos X. Y dos densidades que tienen las mismas características se pierde sus bordes, o sea que desaparece. Si tú estás viendo las circunvoluciones hasta la mitad, significa que esto no tiene sangre. No es el lado izquierdo el dañado es el lado derecho. ¿Por qué? Porque sus circunvoluciones solo se ven hasta aquí y todo esto se pierde, porque todo esto está con sangre. Entonces se llenaron las circunvoluciones y se perdieron los bordes, porque tienen la misma densidad que el parénquima. Cuando tú ves la circunvolución hasta el final, significa que la circunvolución está vacía, no está llena. Por eso se ve negra. Y el parénquima se lo ve plomo. ¿Ok? Observa con este lugar de aquí a acá, es un poquito más pequeño que de aquí a acá. Y de aquí a acá, es un poquito más ancho que de aquí a acá. ¿Sí? Porque esto está más inflado, está más grande, porque tiene sangre. Y no te quieres decir, bueno, entonces será verdad, será mentira. Observa la cisura. Mira dónde está esta cisura y mira dónde está esta. Está movida hacia abajo porque esto está lleno. Doctora. Dígame. Esta es una tag en T1. Es una tag simple, sin medio de contraste. No escucho. ¿Cuál es la pregunta? No, sí que esta de aquí era una T1. Usted ya me dijo que es una simple, sin medio de Es contraste. una tag simple y una T1 es una resonancia magnética. Esto no es. En tomografía no hay T1 ni T2. T1 y T2 hay solo en resonancia magnética. En TAC solo hay simple o contrastada. En resonancia es que hay flare, T1 y T2. Ya. Tienen ustedes que tener conceptos claros de lo que es una tomografía y de lo que es una resonancia magnética. Teóricamente eso ya ustedes tienen que saberlo bien del primer ciclo. Todos ustedes ya han pasado el ciclo primero de imágenes. Entonces ustedes ya saben lo que es rayos X, ultrasonido, TAC y resonancia. Y las diferencias visuales de una TAC con una resonancia. Ahora, si tienen dificultades porque ustedes recién empiezan, miren el cuadrado de la placa y en la esquina inferior derecha, ahí te dice TAC o te dice resonancia magnética. Porque en resonancia magnética hay múltiples imágenes, flare, T1, T2, Spring, o sea, hay un pocotón de imágenes que dependen del tecnólogo que hizo esa forma de imagen para ver mejor determinada patología. Y obviamente ustedes son jóvenes, están empezando, no es que se las conocen todas. Entonces, fíjense en el cuadradito de la tomografía o de la resonancia, en la parte inferior derecha, ahí te dice TAC o te dice resonancia. ¿Ok? La validez de la tomografía en la definición del ciclo de la hemorragia es la presencia, por ejemplo, en este caso, de un hematoma. Mire que está hiperdenso. Esto sí está ya con contraste.
que es un hematoma en el cabo del septo pelúcido, en la posición típica de la línea media, en las astas anteriores de los ventrículos laterales. Es una localización precisa, casi siempre asociada a la ruptura de la arteria cerebral anterior, porque este es el territorio de la cerebral anterior. Este es el territorio de la cerebral media y este es el territorio de la cerebral posterior. Cuando hablamos de polígono de Willis, ¿por qué sabemos que esto es anterior y que esto es posterior? A ver, señores, observen ustedes la imagen. Miren más allá de lo evidente. ¿Por qué yo digo que lo de arriba es anterior y lo de abajo es posterior? Por el diámetro craneoencefálico, doctor. ¿Por el diámetro? Craneoencefálico. No. Arriba, atrás tiene el mismo. ¿Por qué te determina? ¿Qué ves en ese cráneo? Miren el hueso. Ustedes tienen que ver de afuera hacia adentro. ¿Qué ven en el hueso adelante? Arriba. Miren los huecos. ¿Qué son estos huecos? Los senos frontales. No pueden ser paranasales porque los maxilares están acá abajo. Para verlo acá abajo, usted tiene que tener los dos huecos del ojo. Si no tiene los huecos del ojo, son los senos frontales. Entonces acá es adelante y acá es atrás. Entonces acá es adelante y acá es atrás. Entonces esto es anterior, esto es medio y esto es posterior. ¿Se dan cuenta como sin necesidad de tener el cuadradito ni de ver a dónde está el corte, usted puede determinar dónde está? Pero fijándose, porque no me van a decir que ustedes no saben que aquí hay huecos por los senos frontales. Eso es básico. Sin embargo, ninguno de ustedes se fijó en esos huecos para orientarse en dónde están. No se olviden que siempre tienen que estar orientados en tiempo y en espacio. Se volvió a meter un muchacho y se me congeló la imagen. La colección hemorrágica irregular, en este caso del acueducto de Silvio, ve en forma de coma, miren, hasta acá abajo. Entonces me está sospechando un aneurisma, en este caso sería de la cerebral media. ¿Qué hago para ver si es de la cerebral media? Hago una arteriografía. Observen que a pesar de que tenemos la resonancia, a pesar de que tenemos la tomografía, siempre seguimos con lo básico, la radiología convencional con los medios de contraste. Entonces usted ve aquí el maldito aneurisma, mírenlo. ¿En dónde está ese aneurisma? En la cerebral media izquierda. ¿Estamos? Ahora, ese aneurisma, ¿qué es? ¿Roto o cerrado? Estás cerrado. Habla en voz alta. Cerrado. ¿Por qué dicen que está cerrado? Porque se lo ve redondo, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Sí, no se ve como que estuviera regado y todo eso. Si hubiera sido cerrado, no habría dado la hemorragia. ¿Ok? Ustedes están viendo la hemorragia. Entonces no es cerrado, pero tampoco es roto total. Es lo que se dice vulgarmente, es una vejiguita que tiene un caliche. ¿Semi-roto? No se puede decir eso. Solo se dice es un aneurisma roto, no total, o roto parcial. ¿Ok? Porque entonces usted tiene que determinar si va a clipar o a embolizar. ¿Ustedes qué harían? clipar, porque ya está Clipar. Si tú me lo preguntas a mí, yo intentaría embolizar. Eso sería cuando estuviera porque cerrado. está redondo todavía. Entonces yo puedo entrar por la arteria, intentar embolizar para ver si se cierra el sangrado. Y evito la cirugía. ¿Y el caliche? Se cierra con el clipado, con el Con el embolizado se cierra el caliche por más pequeño que sea. Por más pequeño que sea, porque se hace una sola con la sangre. ¿Sí me explico? ¿Qué puede suceder? Que a pesar del embolizado, siga sangrando.
Y ahí sí se lo cliparía. Entonces, ahí sí yo haría la clipación, pero entonces necesitas trepanar, cortar cerebro y llegar a la cerebral media. ¿Sabes cómo queda esa persona? Si es que vive. ¿Sí? Entonces depende mucho de la edad, depende mucho de las circunstancias, depende mucho del cuadro clínico, depende mucho de la situación de esa persona. Doctora, una pregunta. ¿Y el sangrado residual que quedaría dentro? Eso se reabsorbe y cruzarías los dedos para que no quede pues totalmente... Perdón un ratito. Estoy en clases, escríbeme por WhatsApp, Luis. Entonces yo cruzaría los dedos pues para que la reabsorción sea, si es un hombre joven va a ser rápida. Y si es un anciano, el problema es una persona, por ejemplo, de mi edad, que no es ni joven ni anciana. Estoy en 55, 60 años, entonces esos son los problemas. Entonces tienes el cuerpito caribeño, o sea, las dislipidemias, tienes la hipertensión, el sedentarismo, algo de arteriosclerosis, entonces puedo dar complicaciones. Les doy un ejemplo. Entonces aquí es donde el neurólogo se mata porque no crean que a un neurólogo, tiene aneurisma, vamos a operar. No, tienes que estudiar el caso, a ver cuál es la mejor actitud para esa persona. Si es un anciano, no está con mucho dolor de cabeza y no tiene demasiado sangrado, no hacen nada. Porque entran, van a clipar y hay que ver si el anciano sale del quirófano. Porque a veces no aguantan ni la anestesia. Estamos hablando de gente que tiene que estar 12, 14, 16 horas en quirófano. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber si esa persona va a sobrevivir a la anestesia. Si esa persona puede o no puede operarse. Entonces, si no puede operarse, lo más práctico para él es el embolizado. ¿Ok? Entonces, cada caso es un estudio profundo de saber si se puede o no se puede hacer determinada actitud, sea invasiva o conservadora. Vamos ahora a las intraparenquimatosas o intracerebrales. Es la sangre hiperdensa en el parénquima cerebral. Ahí sí presenta siempre edema perilesional, porque dentro del parénquima no sobrepasa de ninguna índole. Entonces, todo lo que se riegue dentro del parénquima va a ocasionar presión. Dependiendo de su ubicación y tamaño, hay efecto de masa. Y frecuentemente los que son afectados son los núcleos de la base, el 75% de las veces. Aquí tienen ustedes la evolución de una intraparenquimatosa en el tiempo. La tomografía se usa normalmente para el seguimiento de las hemorragias. Tenemos nosotros en la A, con un par de horas de que sucedió el accidente. La B, 14 días después. Y la C, 3 meses después. Entonces, miren ustedes cómo tengo el sangrado, pero poco edema. En la B, en cambio, se va reduciendo el sangrado, pero miren el edema perilesional hasta dónde llega. Y en la C, se disminuyó el edema, pues ya te quedó el hueco. Obviamente, este hueco se fue el cerebro de ese sector. Comprenderás que nunca va a quedar como antes la persona. Depende de las circunstancias en que esté. Si es un anciano de 80 o 90 años, probablemente después de esto entre en demencia senil, porque ya no estamos hablando de Alzheimer. ¿Sí? El Alzheimer es una atrofia cortical y subcortical, pero en este caso estamos hablando es de demencia senil. ¿Por qué? Porque hubo un gran infarto producto de una hemorragia que necrosó todo ese sector. ¿Ok? El 88% de los casos se produce en los hemisferios cerebrales, el 8% en el cerebelo y solo el 4% en el tronco. Las más graves siempre son las del tronco, pero obviamente solo son el 4%, gracias a Dios. Las intracerebrales están ubicadas en los hemisferios y pueden subdividirse en dos categorías. Si tenemos a todo el cerebro, el 75% son típicas en los ganglios basales y el 13% en el resto del cerebro. ¿Ya? Y en los ganglios basales siempre están asociados a cuadro hipertensivo, o sea, personas con presión alta. Entonces, díganme ustedes qué corte es este. Un corte coronal.
Eso es un corte coronal. Es el que Coronal. más le va a servir en un traumatismo cráneoencefálico. Y en el simple, no necesitan ni siquiera ser contrastados, para que no haya excusa de que no hay medio de contraste, no se le puede poner yodo a la persona, o sea, con uno simple. Y vas al centro. Si el 75% de las hemorragias está aquí, entre el cabo del septum pellucid o el cuerpo calloso y las astas anteriores de los ventrículos laterales, obviamente me voy a centrar aquí. El resto del cerebro es solo el 13%. El tronco es solo el 4% y el cerebelo es solo el 8%. Para tronco y cerebelo es preferible resonancia. Para parénquima es preferible tomografía. Pero como el 75% está en los ganglios basales, obviamente empiezo con una taxi. ¿Ok? Miren que es esquemático. Y solo usted tiene que buscar de toda la tomografía, no se vaya a lo axial, porque usted no va a saber a dónde está, si está arriba o está abajo. Váyase al coronal, que va de adelante hacia atrás, y usted va viendo desde los frontales y termina en el tallo cerebral y cerebelo. Y se acabó el asunto. El rol de la tomografía reveló que la hemorragia intraparenquimatosa es lo que es más frecuente de lo que nosotros sospechábamos. Cuando yo fui interna, todos éramos puncionólogos. Toditas puncionábamos y toditos puncionábamos médula. Toditos sacábamos líquido cefalorraquídeo, desde la enfermera, el portero, el perro, el gato, todo, hasta la monja. Todo el mundo hacía la punción. Porque a veces te venía un carro chocado, que ahora ya no ven ustedes de eso, y te venían 25 traumatismos. De esos 25 traumatismos, por lo menos 8 eran cráneoencefálicos. Y no había pues tanta gente para atender a los 25 en una sola guardia de la emergencia del Bernaza. Le doy un ejemplo. Entonces, no se hacía ningún examen porque no había tomografía, señores. Ustedes son del periodo de la resonancia y de la tomografía. Nosotros no. Rayos X nomás, y el ultrasonido era el Numpus Ultra. Entonces todos éramos puncionólogos, puncionábamos médula, salía líquido brillante, o sea, salía líquido claro, no hay hemorragia, saca y sigue el tratamiento. A atender el siguiente, y seguía el siguiente, y seguía el siguiente. Y resulta que ahora con la tomografía sabemos que el 50% de las hemorragias intraparenquimatosas no dan sangrado, no hay sangre en líquido cefalorraquídeo. En resumen, a nosotros se nos escapaba el 50% de las patologías. Y eso es lo que uno decía, no sé qué pasó, se estaba bien, estaba mejorado, y entonces murió. Porque no captamos que había una hemorragia intraparenquimatosa que no daba sangrado al líquido cefalorraquídeo. Si ven la importancia de los métodos de diagnóstico de ahora en relación a los anteriores. Entonces aquí tienen ustedes una hemorragia intraparenquimatosa. En este caso, ¿de qué cerebral estamos hablando? Cerebral media. Cerebral media. Sin embargo, la resonancia puede resultar muy útil en la definición de la naturaleza anatómica y topográfica de la hemorragia y sobre todo en la evolución de la fase subaguda y crónica. Evaluar las hemorragias en la fosa posterior y en el tronco, que no se ven bien en la tomografía. ¿Por qué no se ven bien la fosa posterior y el tronco en la tomografía? Porque usted dijo que para eso mejor era la resonancia. ¿Por qué? Usted mencionó que para eso mejor era la resonancia. Pero tiene una causa física. ¿Por qué? Y yo ya Se asemejan los contrastes. Tienen las mismas densidades. Porque tienes los peñascos del temporal que obstaculizan la visualización de la imagen de fosa posterior. Entonces la resonancia, ahí no importa el hueso, lo pasa nomás. Entonces aquí van a ver ustedes, miren una fosa posterior en tomografía, miren el grosor del hueso de los peñascos con, miren, las celdas mastoides que me hacen una sombra a la hemorragia. En cambio, miren en resonancia. Se ve perfecto. Esto es un corte axial de tomografía y esto es un corte coronal de resonancia. ¿Estamos? Entonces, cuando usted está pensando en tronco y en cerebelo, haga resonancia. Ah, si no la tiene, no le queda más que tomografía. No es que si no hay resonancia ya muere, porque no hay resonancia no se lo puede hacer. No es así. Tú tienes que hacer con lo que tengas. Si tienes tomografía y no tienes resonancia, bueno, pues
tienes que hacer tomografía. Pero si tienes las dos cosas en tu hospital, pues aprovéchalo y míralo bien. Ahora, hay formas diferentes de las hemorragias. Siempre en la vida, no todo es perfecto. Una hemorragia puede desarrollarse dentro de una isquemia. Cuando la falta de oxígeno que provoca las necrosis de las células endoteliales de los capilares se produce. De hecho, los infartos casi siempre tienen un componente hemorrágico. ¿Por qué? Porque a lo que la célula no tiene la irrigación, ¿qué hace? Se dilata, se dilata, se dilata hasta que se rompe tratando de coger oxigenación. Entonces tú ves que en un accidente isquémico, en cambio, ya la persona va mejorando y de pronto se empeora. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Entonces el que tiene conocimiento dice, chuta, sangró. Porque a través de la isquemia hay un componente hemorrágico. Esto es visible en la tomografía. Después de más o menos una semana, de 4 o 5 días después del infarto, hay que hacer una tomografía para ver si no hay una hemorragia asociada. Entonces aquí tienes un infarto hemorrágico, un infarto isquémico que se complicó con una hemorragia a nivel de la arteria cerebral media izquierda, 4 días después del proceso. Y entonces empeoró clínicamente el paciente. Tú te das cuenta que eso sucede porque el paciente se choca. Aquí tienes una hemorragia intraventricular. En este caso es de la cerebral anterior. Y las múltiples. Es el 3% de esas hemorragias en las cuales generalmente, que son el 75% basales y por hipertensión, es en cuadros hipertensivos agudos en una persona que no es hipertensa. Cuando tú tienes una persona hipertensa que está acostumbrada a presiones de 18, de 20, de 22, sobre 90, sobre 100, sobre 110, el que se le suba la presión no es tan agresivo como una persona de 12,7, o sea, de 120/70, y que de pronto se le sube a 220/110. A esa no se le rompe una, sino varias arterias, porque la pared de su arteria no está acostumbrada a esas presiones. Entonces tenemos múltiples focos de hemorragias intraparenquimatosas. Obviamente, agrava el cuadro del paciente. Respiren profundo, sean el tigre en el árbol. Ahora vamos con los isquémicos. Aquí es la fisiopatología de la enfermedad. Así como en el accidente cerebrovascular es el colapso de la vascularidad por la ruptura de un vaso, en el isquémico es el colapso de la vascularidad por la muerte celular. Es más triste todavía. Es ocasionado por la alteración cualitativa o cuantitativa del aporte circulatorio a un territorio encefálico, determinando un déficit neurológico. Y puede ser por trombosis o por embolia. Por trombosis, aterosclerosis, vasculitis o traumatismo, que ya habíamos hablado. Y por embolia, la cardíaca, la local, las ateramatosis, las carótidas de la aorta, ya enfermedades previas que tiene el paciente. Entonces aquí va a haber una oclusión arterial por una alteración de la bomba de sodio y potasio, porque hay paso del agua de afuera, del extracelular al intracelular. Lo llena tanto que lo edematiza, aumenta la osmolaridad y la permeabilidad vascular, y de nuevo sale el líquido al espacio extracelular, pero ya con la célula dañada. Esto va a ocasionar que el cuerpo quiera como autorregularse, y va a ser un estadio 1 de oclusión arterial con disminución de la perfusión cerebral, con disminución de la resistencia vascular para mantener el flujo y mantener el flujo sanguíneo. Y hay una vasodilatación. Ese es el grado 1. Después que sucede eso, entra el grado 2. Ya llega a dilatarse ya lo máximo y sigue disminuyendo el flujo sanguíneo, ahora porque la célula está demasiado dilatada. Y una célula más grande necesita más oxígeno y más nutrientes que no se los están aportando. Entonces va a llegar a un estadio 3, con indefectible bajo del flujo sanguíneo y del consumo de oxígeno, llegando por sí misma al grado 4, que es la muerte celular. Entonces, si tú dejas que el cuerpo por sí solo pase de un estadio 1 a un estadio 2, va a llegar al 3, al 4 y se te va a morir. O sea, lo que en el inicio fue para ayudar a la célula, termina matándola. Entonces va a ir la caída del flujo sanguíneo, la caída del volumen sanguíneo, y obviamente no hay oxígeno ni nutrientes a la célula. ¿Y qué le sucede a la célula? Se muere. Ahora, tú dices, ya se murió.
Zona necrótica no recuperable de tejido que muere. El problema no es ese. Normalmente ese infarto es chiquito. El problema es la penumbra y la oligoemia, porque esa zona que está muerta ya fue, pero alrededor de esa zona hay el doble de zona que está con baja circulación, que es lo que se llama la penumbra, y el triple alrededor de la penumbra, que es lo que se llama la oligoemia. Entonces, lo que tú en un infarto es un pequeño sector cerebral, se convierte casi en la mitad de un hemisferio si no haces algo. Entonces, aquí está la proporción del infarto. El doble es el edema. El doble es la penumbra y el triple es la oligoemia. Ese es el riesgo que tú estás viendo. Y es lo que nosotros vamos a intentar ver. Te digo intentar porque en nuestro país no hay espectroscopía, que es lo que nos permite ver la oligoemia. A duras penas tenemos fluorodisoxiglucosa con el PET scan y el PET resonancia. Y algo nos deja ver la penumbra, pero no la oligoemia. Y el saber la oligoemia es lo que nos permite saber si esta persona hay que recanalizarla para aumentar la vascularización de la zona hipoperfundida. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes los territorios vasculares del polígono de Willis. En sus cerebrales, pues anterior, media y posterior. Ahí tienen ustedes el territorio de la cerebral anterior, de la cerebral media y de la cerebral posterior, esquemáticamente hablando, y ya lo hemos visto pues, en los ejemplos. Hay signos precoces de isquemia. Por ejemplo, la hipodensidad del núcleo lenticular. Si ustedes ven, más allá de lo evidente, van a ver aquí un pequeño triángulo oscuro hipodenso. Miren, ese es el núcleo lenticular. Y eso es uno de los signos precoces de que hay una isquemia. Eso atenta tanto al núcleo pálido como al putáneo, si bien lo primero lo hace de forma más precoz. El borramiento de los surcos de la convexidad que determinan el edema cerebral, lo que decía la señorita Michelle, que si no vemos los surcos es porque ahí tiene que haber algo de edema y entonces no los vamos a ver. La hipodensidad de todo el parénquima en relación a las circunvoluciones del otro lado, miren. Aquí las circunvoluciones las vemos hasta aquí, mire, pegado casi al ventrículo. En cambio, acá las circulaciones solo las vemos hasta aquí. Y todo esto es una sombra oscura, del mismo color que el parénquima. Porque estamos hablando de células dentro del parénquima. Ya no estamos hablando de hemorragia fuera de la célula. Esto está dentro de la célula. O sea que está dentro del parénquima. Y todo se llena de líquido. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa de la tomografía, que antes se pensaba que era un signo precoz de infarto, representa la presencia de un trombo o un émbolo intraarterial. Su localización más frecuente es en el segmento 1 de la arteria cerebral media, pero también se puede identificar en los demás segmentos arteriales. Actualmente este signo ha perdido validez porque la sensibilidad es baja, porque muchas veces estas personas son ancianas y tienen ateroesclerosis, y lo que estás viendo es la placa del ateroma y no estás viendo el coágulo. Aquí es lo que hablamos. Ocasionalmente este signo puede ser falso positivo porque presenta de forma bilateral y en pacientes con calcificaciones de arteria esclerótica o hematócritos altos. Las fases son iguales que las anteriores, aguda, subaguda y crónica, con la diferencia que esta empieza a las 2 semanas, la subaguda de 3 a 4 semanas y la crónica más de 4 semanas, y ya tú ves la retracción cerebral. Aquí tienes entonces una aguda, miren la flecha, si ven la flecha, una aguda, una subaguda y una crónica. Entonces observen cómo al inicio no parecía tan grande y después se va haciendo más grande. La TAC convencional nos determina la detección de las áreas de sangrado, pero no me sirve para valorar ni la oclusión arterial, ni el flujo cerebral, ni el área de riesgo, ni la extensión del tejido de riesgo. De pronto una arteriografía nos sirve para ver el flujo cerebral y la oclusión cerebral y arterial. Pero el área de riesgo y la extensión, eso solo lo hace la espectroscopía y la resonancia magnética de perfusión.
El estudio de perfusión de resonancia magnética y de TAC es así. Ve el área de riesgo y la extensión del tejido de riesgo. El estudio angiográfico, ya sabemos que va a ver es el mecanismo, el pronóstico y de pronto la decisión terapéutica por vía intravenosa o intraarterial, cuando quieren colapsar pues como el aneurisma que habíamos visto, ¿no? El TAC de perfusión, en cambio, es disponible más rápido, es rápido, con alta resolución espacial, pero no tiene muchos cortes, es limitado el número de cortes. La radiación ionizante es altísima y hay que dar contraste yodado. Mucha gente es alérgica al contraste. En cambio, en la resonancia es más raro porque es más caro, el tiempo de adquisición es más alto, o sea, más tiempo para tomarla, pero en cambio ve todo el volumen cerebral. No da radiación ionizante y no es contraste yodado. Esto que yo sepa, solo lo tenemos la resonancia y la tomografía de percusión en Solca. Tengo la idea. Y en Quito creo que hay en el Metropolitano. ¿Qué va a valorar la perfusión? Va a valorar 4 cosas. El flujo sanguíneo cerebral, que es el CBF, el volumen sanguíneo cerebral, que es el CBB, el tiempo medio de tránsito, que es el MTT, y el tiempo del punto máximo de realce, que es el TTP, o el tiempo del realce total, ¿no? Entonces, el tiempo del punto medio es la entrada entre la arteria y la salida por la vena. El tiempo total es el del inicio hasta el pico de densidad. El volumen sanguíneo es el volumen de sangre por unidad de tejido cerebral, que es más o menos de 4 a 5 mililitros por cada 100 gramos. Y el flujo sanguíneo cerebral es el volumen de sangre por unidad de tejido cerebral por minuto, que es más o menos de 50 a 60 miligramos por cada 100 gramos en minuto. Esos son los parámetros de una tomografía o resonancia de perfusión. ¿Para qué nos sirve? El tiempo total, el tiempo medio, sirve para sobreestimar el tejido de riesgo. El volumen sanguíneo infraestima el tejido de riesgo. El flujo sanguíneo cerebral es un buen predictor de la vialidad tisular. El tiempo total da un retraso como predictor del infarto y el tiempo medio es un predictor del área destinada a infartarse. Estos 4 valores tienen que ser estudiados en una resonancia o en una tomografía de percusión para intentar salvar el área de penumbra o de ligoemia de un paciente. Entonces aquí tienen un volumen sanguíneo cerebral y aquí tienen un tiempo total, ¿no? Miren ustedes con arteriografía, la tomografía, el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo total. La hemorragia obviamente es posterior en este caso, ¿no? La diferencia entre estudio de difusión, tiempo total y tiempo medio nos permite delimitar el riesgo del paciente, que es la penumbra de lo que estábamos hablando. Entonces ustedes van a ver aquí, miren, en esta resonancia, ustedes van a ver el infarto o el área de la zona dañada. Y miren la penumbra, qué tamaño es. Lo que es pequeño es casi medio hemisferio. Observen aquí. Aquí está el problema. Y miren cuánto coge en la penumbra. Todo el hemisferio. ¿Sí? Observen, en este caso, miren que es en la fosa posterior, miren, y coge todo hasta la anterior, vean, todo. Entonces, esta es la importancia de saber lo que usted tiene con lo que realmente está dañado. Y nosotros con una tomografía simple, con una arteriografía, no podemos llegar con eso. ¿Cuál es la situación nuestra? ¿Qué es lo que sí usted va a poder decir en la emergencia de su hospital? Si hay o no hay hemorragia. Si hay o no hay signos precoces de isquemia. Y si hay o no hay oclusión arterial con una arterio, con una arteriografía. Lilibet Morán. ¿Quién es Lilibet Morán? ¿Eh? Esa no es nuestra. Pero lo que no va a poder decir es si existe o no penumbra.
Y esto es lo que determina si el paciente es o no candidato a tratamiento de recanalización, que es lo que realmente le va a ayudar a recuperar ese cerebro. Listo, señores, preguntas. Doctora, dígame. una pregunta. ¿Cómo se identifica el signo de la arteria cuando está con medio de contraste o no? Es que estamos hablando de tomografía simple. Cuando tú ya le pones contraste, ya se pierde. Tú nunca vas a hacer directamente una tomografía de contraste. Cuando tú haces una tomografía de contraste, primero te hacen la TAC simple y después te dan otra hoja en donde está el contraste. Entonces tú siempre tienes que empezar a valorar desde el inicio, porque cuando haces algo que está adicionado a lo simple, se te puede perder una imagen que tú veías sin el contraste y que ya con el contraste no la vas a ver bien. Así que no te asustes que aunque mandes una tomografía contrastada, te van a llegar las placas axiales, sagitales y coronales simples y te van a llegar una de las mismas con contraste. Por eso, pues, una tomografía contrastada cuesta más. ¿Alguna otra pregunta, señores? Ya pueden diagnosticar accidentes cerebrovasculares tranquilamente en la emergencia del hospital. Así que cuando a mí me dé la chiripiorca, ustedes me van a salvar la vida. ¿Alguna opinión al asunto? Doctora, yo tenía una duda. A ver. Yo entiendo todo lo que usted nos conversó con respecto a los tiempos y todo. Sí. Y me gusta que nos está dando ejemplos prácticos de cómo tenemos que manejarnos dependiendo de la situación. Así es. Se me ocurrió una situación que no recuerdo que la haya mencionado, por eso se la pregunto. A ver. Si yo soy médico rural y estoy en Zapotillo, por decir un ejemplo. Así es. Donde un hospital con tomografía no lo tengo a la mano y el paciente no tengo cómo trasladarlo. Hazle una arteriografía. Hazle una arteriografía, porque vas a tener rayos X. ¿Ya? Y le puedes hacer una arteriografía. Directo a la carótida y mira a dónde está. Y ya con eso puedo tener una conducta. Con eso puedes saber si es un accidente hemorrágico, si tienes el área de la hemorragia, del área que tienes, el área que está dañada. Porque sin tomografía no vas a poder ver el área. Claro, lo que quería era saber qué hacer. Sí, pues porque solo en ese momento pego el grito al cielo y llamo a la doctora Calero. Doctora, dígame qué hago. No te voy a poder ayudar porque sin tomografía no voy a poder hacerlo. Por eso le pregunté el escenario. Calcular si es un accidente cerebrovascular hemorrágico, que es lo que puede ocasionarte algo así, porque si es isquémico, no lo vas a ver con la arteriografía. ¿Y qué medio de contraste uso, doctora, para enviar por la carótida? Es yodo, es sustancia yodada. Ya. ¿Ya? Porque, porque se ha de tener radiología convencional. Porque si no tienes TAC, peor vas a tener resonancia. Entonces, claro. ¿ya? Entonces, a duras penas vas a poder hacer una arteriografía a la plancha. Y ahí vas a tener que pedir permiso a tu jefe del área, porque no lo puedes hacer tú porque yo soy bacán. Tienes que llamar a tu jefe, así es, tienes que hablar con tu jefe, porque dice, no tenemos para salvar a este paciente y se me va a morir. Lo único que podemos hacer es una arteriografía inyectando medio de contraste directo a la carótida para ver si hay una hemorragia. Y te tienen que dar el permiso tu jefe, no tú. Ya. A menos que tú seas el director del centro de salud o tú seas el director del hospital. Ahí sí decides tú. Claro, entiendo. Y la otra decisión es, le pongo vía, lo estabilizo, agarro un helicóptero y lo mando a la primera ciudad que sí tenga tomografía. Si estás en Napo, será en Quito, será Cuenca, será Guayaquil, será alguna ciudad que haya en el oriente que sí tiene y que esté cerca. Esa es tu opción. Tú tienes que ver muy bien las leyes del Ministerio de Salud de lo que tú puedes como rural hacer y de lo que no puedes hacer. Porque yo tengo entendido, por lo que he visto con mis hijos, que ahora ustedes no le dejan hacer nada. Sí, por eso le quería preguntar, porque no, o sea, a veces podemos pecar porque sabemos y no hacemos, entonces nos tildan de inútiles,
O Y si lo haces, pecamos por, desgraciado maldito, lo mataste. E igual va o preso. MacGyver, que por andar de MacGyver se me murió. Entonces, Así por es. eso quería saber si usted nos puede dar un ejemplo más práctico. Igual supongo que en la evolución del paciente yo coloco todo lo que corresponde hacer por más de que no lo haya podido hacer. Así Y con es. eso me curo en salvedad de que Y yo tienes sé que lo que llamar al hospital más cercano para explicar lo que te está pasando. Y que ellos te digan, no te puedo recibir. Y tú lo pones por escrito, a ver cómo se llama, qué hora es, el teléfono, ya. Y entonces haces lo que tienes que hacer. Ya, doctor, esa Muchas era mi veces duda. ustedes en el hospital son los directores. Dios me guarde de esa eterna y de todo. En el centro de salud no te va a llegar esto, porque si en un centro de salud te llega, ahí no vas a tener ni rayos X. Ahí sí lo vas a tener que derivar. Y probablemente no tengas ni una ambulancia, sino que tendrás que contratar una camioneta. Una Y de estampita y buena una gana te digo, agarra tu bolsillo, saca los $10 y paga tú a la camioneta, porque si no tienen para pagar la camioneta y se te murió en la camioneta, sigues siendo tú el culpable porque no salió de tu centro de salud. ¿Ok? Bien. La cosa es seria. El problema de ustedes realmente, no quiero estar en sus pantalones, porque cuando yo fui médica, yo ya había pasado por lo menos 6 de los 7 años dentro de hospitales. Y sabía muchas cosas que ustedes no tienen la más mínima idea porque no los han dejado estar metidos en los hospitales. Entonces, no te queda más que saber lo que puedes hacer y si estás en centro de salud no se te ocurra tocar al paciente. Si estás en un hospital y tú eres el director, puedes hacer algo. Pero si estás en un centro de salud, lo siento. Tienes que nivelarlo, tienes que ponerle vía, tienes que pagarle ambú y hasta ahí llegaste tú. Porque cualquier cosa que hagas será usada en tu contra. Eso es así. Y ustedes tienen que tener bien secuenciado eso. Así que mi sano consejo es, no solo estudien medicina, también miren leyes, especialmente ustedes que van a ser internos y en la rural, para que vean las leyes de este país, el Ministerio de Salud Pública, lo que sí les permite hacer y los que no les permite hacer. Por ejemplo, yo estaba acostumbrada a que había una emergencia y el residente me mandaba con la emergencia y yo hacía reanimación cardiovascular, ponía adrenalina, tenía el equipo de paro, el Solnucortef, el Acrovicar, o sea, todos estábamos preparados para eso porque lo hacíamos siempre. Ahora usted no puede hacer eso, porque el que tiene que manejar el equipo de paro no es usted como interno. Usted como interno ni siquiera es médico. Es menos que el portero, porque el portero es portero en el Ministerio de Salud. Pero usted en el Ministerio de Salud no es nadie. Va debajo del perro. Primero es el jefe de guardia, de ahí viene el residente, de ahí viene la enfermera, de ahí viene el camillero, de ahí viene el portero, el perro del portero y usted. Ese es el orden en un internado, en un hospital. Entonces, cuando a usted le quieran mandar el perequeado, porque es típico que su residente ve la corvina y quiere que la corvina sea suya y te echa la culpa a ti, aunque es de él, te manda en la emergencia, en la ambulancia, con la corvina, a otro hospital derivado. Entonces tú ahí te paras y ¿qué médico va a acompañarme? ¿Cómo si va usted? No, señor, yo no puedo entrar solo. Aquí tiene que venir un residente. Y yo puedo ir con el residente, porque se para este señor y no lo saca y usted me va a echar la culpa a mí. Y la culpa es suya, porque usted tiene la obligación de estar en esta ambulancia. Usted no puede ir con un referido a ningún hospital porque usted es interno, usted todavía no es médico. Al revés, cuando es rural, usted tiene que ir con la emergencia. ¿Sí? Porque ahí es a usted que se le va a morir y usted tiene que poner todo. Claro. Ahora, si usted está en un centro de salud y tiene que ir con la emergencia, usted no puede ir porque no puede dejar solo el centro de salud. Son premisas que usted tiene que tener. Si son más rurales, ahí sí, usted se queda y manda al otro, o usted se va y se queda el otro. Pero si usted está solo, porque hay pueblos en los que usted es solo, usted tiene que mandar a la emergencia y explica al hospital, yo estoy solo y no puedo dejar cerrado, no puedo dejar solo el centro. El paciente va solo con el familiar. Punto. Ahí ayuda lo que es los bomberos, ahí ayuda Defensa Civil, que tienen sus médicos y a veces acompañan a la ambulancia. Pero ahí usted tiene que saber que eso existe.
Porque el médico del bombero y el médico de la ambulancia tampoco quiere la corvina y no se quiere hacer cargo del que se está muriendo. Entonces usted tiene que saber de ley y decir, no, yo no puedo dejar el centro de salud solo, usted tiene la obligación como servicio de salud de ir con el paciente. Y si usted no quiere, deme su nombre porque yo lo dejo escrito en la historia clínica. Y escúcheme, la historia clínica que usted mande en la ambulancia, tómele foto. Escuche a alguien más viejo que ustedes. Tómele foto, porque lo que primero se pierde es el informe de la ambulancia. Y entonces le echan la culpa a usted, que usted no hizo lo debido y la corvina es suya. Y entonces el ministerio lo va a auditar a usted. Porque cada muerte auditan ahora. En mi época, cuando alguien se moría, tú llorabas, el paciente lloraba, todos se abrazaban y doctora, usted hizo todo lo humanamente posible. Ahora, discúlpame, todo el mundo te cree culpable y te van a auditar. A ver si hiciste todo lo que está escrito por el Ministerio de Salud Pública. No lo que dice el libro de Harrison, no. Lo que dice el Ministerio de Salud Pública. Usted tiene que estar bien consciente de todo para lo que se puede hacer y no puedan hacer. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte está bien. ¿Está contestada su pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Listo, señores, les he dejado Estudiar dos leyes, videos. chicos. ¿Perdón? Bueno, les he dejado en la... A estudiar leyes. Sí, hay que estudiar leyes, especialmente leyes médicas. Por eso mucha gente ahora tiene dos profesiones, jurisprudencia y medicina. En la plataforma Moodle están dos videos que me gustaría que ustedes vean. Entonces, teóricamente de aquí yo me desconecto y ustedes vayan a la plataforma y véanlos porque son interesantes. Entonces, ahí hablan pues de otra clasificación de el accidente cerebrovascular como traumatismo. Solo como traumatismo. Ahí tiene otra variante. Pero yo pienso, o sea, particularmente, ¿no? Pienso que la manera como se los he esquematizado es lo que ustedes más van a ver a lo que es una emergencia. Como yo les he dicho siempre, no hago imaginólogos, sino hago médicos que tengan los protocolos específicos para actuar en una emergencia, que es lo que yo pienso que ustedes deben saber. Y ya una vez, si alguno de ustedes quiere ser imaginólogo, pues eso es otra cosa. Entonces ahí usted va a estudiar 4 años de imágenes para que determine qué son todas las clasificaciones que hay en protocolo, porque definitivamente ahora lo que es imagenología está protocolizado mundialmente. Yo no hago lo que a la doctora Calero le da la gana de hacer, sino a los protocolos que están instalados en todo el planeta, tanto en Europa como en Estados Unidos, que son los que guían para las secuencias que usted tiene que actuar de acuerdo a cada caso. ¿Ok? Listo, señores, buenas tardes. Que tengan un rico almuerzo. Gracias, doctora. Igual. Gracias, doctora. Muchas gracias. Luego. Que tenga un buen día. Igualmente.